las 11:24, como decía, ha llegado la luz, bueno, ha llegado mucha luz también a nuestra mesa con nuestro invitado. Hablamos de la importancia de la zona industrial de Arinaga para el sector de la automoción de Gran Canaria. Es un placer saludar y dar la bienvenida. Manuel Sánchez Moreno es integrante de los Serenquenquenes y presidente de Faconauto. ¿Cómo estás, Manolo? Bienvenido. Pues fantásticamente, muy bien acompañado, tanto por ti como por Mónica. La verdad que es un placer estar aquí en este sitio. Manuel, ¿con qué cifras cerraron el 2021? Bueno, ¿Mejor de lo que esperaban en Faconauto? Bueno, aquí hay que hacer un análisis bastante profundo en el sentido de que si analizamos contra 2020, vemos un crecimiento favorable, el único crecimiento junto con la Comunidad de Madrid donde subimos. Pero claro, es un crecimiento irreal. ¿Por qué? Porque comparamos 12 meses contra 9. Entonces, claro, estamos comparando peras con manzanas porque no hubo un año completo en 2020. Hubo una parálisis que hay que decir que esa parálisis es histórica. Ni en tiempos bélicos se paró la producción, ni en tiempos bélicos se paró la distribución. Algo que no había ocurrido nunca desde que don Henry Ford pusiera el primer vehículo en la calle. Nunca había ocurrido eso. Entonces, ese comparativo no es bueno. Si hacemos un comparativo con un año prepandemia, que todavía la pandemia no la hemos superado, ahí sí nos vamos a unas caídas muy importantes que rozan el 36%. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es nuestro drama? Nuestro drama es que directamente tenemos 7.000 empleos en Canarias. De los más de 150.000 directos que hay en España, 7.000 son de Canarias. Y ya a esta fecha se han perdido alrededor de 800 puestos de trabajo. ¿Qué ocurre? Tenemos una gran ventaja en el sentido de que nuestra empleabilidad, a diferencia de otros sectores, es una empleabilidad muy formada y muy estable, con más del 93% de los contratos son indefinidos. Eso nos ha permitido, por una parte, dar tranquilidad a nuestra gente, dar tranquilidad a la gente que forma la familia, hombres y mujeres que trabajan en el sector del automóvil, darles esa tranquilidad. Pero por otra, nuestro músculo financiero, el tejido que compone el automóvil en Canarias, empieza a tener momentos de dificultad económica. Y todos sabemos que no es solo ya por la venta en sí, sino que nos faltan los 16 millones de turistas que teníamos en Canarias, esos no están. Y eso al final, nuestro mejor cliente, era un sector como el turístico, que era el rentacar, que suponían 1 de cada 3 ventas nuestras, el 33%. Entonces, no solo en la venta de automóviles, sino también en reparación. Y por eso, para nosotros está siendo un momento de análisis positivo con respecto al 20, muy negativo con respecto al 19. Precisamente le iba a preguntar por esa venta, no solamente venta de coches privados a particulares, sino también por los rentacar. ¿Cómo han sido esas cifras en el último año? A ver, en el último año ha habido crecimientos históricos porque vivimos algo histórico también durante el año 20. Hubo meses, bueno, en concreto en el año 1 del 21, en enero, se dio una circunstancia que no se había dado nunca desde el año 89 que existen las estadísticas, que fue que se matricularan 0 vehículos de rentacar en un territorio turístico como Canarias. Nunca desde el año 89, que es cuando tenemos estadísticas medidas, se había dado esa circunstancia. Este año ha habido crecimiento, sí, pero es que como a nosotros nos gusta rizar el rizo, y esto parecía un ejercicio de pinito del oro en el trapecio, vino una crisis de sanitaria y vino otra de semiconductores dentro de una crisis global de la falta de los semiconductores. Y hizo que cuando los rentacares nos demandaron los vehículos, las redes nacionales, y concretamente la Canaria, no tuviera capacidad de entregarlos. Eso todavía pues volvió a crear una dificultad añadida a ese sector. Los ratios de crecimiento del rentacar con respecto al 20, hombre, de estar cerrado a estar abierto, pues mire, uno es el doble. Entonces ha habido unos crecimientos porcentuales muy importantes, unitarios no han podido ser. Pero sí es cierto que yo me fijaría también en que las familias canarias, el mercado particular, el del 1 al 1, el de las personas, porque a mí me gusta decir que somos un negocio, somos una entidad, una patronal de personas, y el de las personas siguen pasándolo muy mal, porque nuestra economía sigue muy mal. En ese sentido, ¿funcionan? ¿Son útiles los planes Renover? Vamos a ver, Kiko, los planes Renover son útiles porque te ayudan, pero después son, pues lo que ocurre en muchas circunstancias, la burocracia se los come. ¿Por qué no es normal? No, y el resto del coche hay que pagarlo. Y los planes Renove que están viniendo, no, el resto del coche hay que pagarlo, evidentemente, pero los planes Renove que están viniendo son enfocados a un mercado eléctrico que es muy bien apostar por eso. Yo soy una persona que apuesta plenamente con lo renovable y tengo la suerte de conducir un vehículo eléctrico hace mucho tiempo, pero por otra parte no hay que recordar que nuestra renta per cápita no sé si está dispuesta a llegar nuestro salario, lo que cobra la gente, que le permita llegar a eso por mucho plan de ayuda. Y luego en ese plan de ayuda hay que matizar una cosa. Si usted entra en un concesionario alemán, francés, holandés, el descuento que rondan en todos los países más o menos lo mismo, entre 6.000 y 8.000 euros de descuento que aporta el Estado, que es una cantidad importante,
se recibe de manera inmediata, gestionada por el concesionario. Aquí hay una entidad, el IDAE, a nivel nacional, que puede tardar entre 6 y 8 meses en cobrarlo. Mientras tanto, esa persona necesita ese dinero para poder pagar el coche. Entonces, quiero decir, la burocracia está impidiendo, y los planes Renove que necesitamos y que estamos trabajando con el Gobierno de Canarias, ahí hay que decir que, bueno, y ustedes bien la conocen porque es compañera de esta casa, nuestra vicepresidenta ejecutiva, Yara de León, está haciendo un trabajo magnífico con el Gobierno de Canarias, con la Consejería de Transición Ecológica, y Yara se está haciendo, bueno, un desgaste muy importante porque como buena profesional está intentando que esas ayudas lleguen no solo a ese vehículo eléctrico que está en una media de 24 o 30.000 euros, sino que llegue al señor que necesita un coche de 12.000 euros, de 15.000, de 16.000 euros. Esa familia que lo necesita por necesidad y que no se puede permitir, por mucho que le digamos que el vehículo eléctrico es mucho mejor, adquirir. Entonces, a lo mejor una ayudita para esas familias, para un vehículo térmico menos contaminante que el que tenemos. Hay que recordar que tenemos el segundo parque más antiguo después de Extremadura, que necesita un cambio, no solo por emisiones, sino por seguridad. Y en eso, ya digo, desde Faconauto Canarias estamos trabajando de una manera muy importante y estamos intentando que esto vaya lo más cercano a las personas, que es realmente lo que nos preocupa, las personas. ¿Y cómo encaran el 2022? Bueno, pues el 2022 lo encaramos con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, lo encaramos preocupados porque el Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez, un gobierno que ha hecho medidas positivas para las personas, se ha olvidado de las personas. Mientras en Europa no se ha subido el impuesto de matriculación porque entendían que no tocaba tocar ese impuesto ahora porque la familia, la pandemia, la crisis de los semiconductores, este gobierno, que es un gobierno que hasta ahora ha hecho gestos muy positivos, en este caso no ha querido escuchar y ha aplicado un impuesto que el año pasado lo hizo, luego lo convencimos desde Faconauto España, a la cual también pertenezco, y desde ese convencimiento, en el mes de junio, se quitó ese impuesto porque nos dimos cuenta que en una subida entre 600 y 3.000 euros, las familias canarias, las familias españolas, hombres y mujeres que trabajan en nuestro país, no podían permitírselo. Entonces, ha empezado de esa manera, pero por otra parte, pensamos que si la crisis de semiconductores baja, volvemos a tener capacidad de producción, y el gobierno con el cual seguimos dialogando viene a razones y hace lo que han hecho, no le pedimos que haga nada que no han hecho en otros sitios, le pedimos que hagan lo mismo que en otros lugares, atender las necesidades de las personas, y ahora no toca subir impuestos, no toca subir impuestos de este tipo que van directamente al bolsillo del consumidor. Yo no me meto en lo que pueden hacer con las empresas, con las grandes corporaciones, pero a la familia que en este momento lo necesita, no se le puede meter la mano en el bolsillo de esta manera. ¿Cuánto se paga por comprar un coche? Hombre, se paga el impuesto de matriculación, que es un 4,75, de media, como te digo, pues puede estar entre 1.000 y 3.000, se paga el IGIC en algunos casos, en Canarias no se paga el IGIC en los vehículos eléctricos y híbridos con una determinada autonomía, pero la recaudación del impuesto de matriculación deberíamos, y nosotros hemos presentado diferentes estudios de la Patronal Nacional y Europea, donde se debe agravar por el uso. No es justo que si tú no usas el coche en unas determinadas condiciones, o en un territorio como el nuestro, un territorio donde se hace el 35% de los kilómetros que se hace habitualmente un ciudadano europeo medio, tengamos que pagar un impuesto que esté tarificado a nivel Europa o a nivel nacional, cuando nuestros kilómetros y nuestra utilización es mucho menor. Deberíamos de pagar por utilización. El famoso pago por uso que han puesto tan de moda los norteamericanos. Entonces, bueno, habría que estudiarlo. ¿Y ya pagamos el impuesto municipal? Bueno, pero el impuesto municipal, volvemos a lo mismo, pagamos un impuesto municipal en base a unas tablas obsoletas, totalmente obsoletas, pero hay ayuntamientos muy considerados, y hoy estamos en uno, y no porque uno sea de Agüime, pero el ayuntamiento de Agüime en eso es un ayuntamiento que siempre está al lado de las empresas. El Cabildo de Gran Canaria, cuando hablamos de impuestos, siempre ha estado al lado de las empresas, y luego tenemos otros ayuntamientos, no solo en esta isla, sino en otras, donde la consideración es poca y el afán recaudatorio es mucho. Entonces, yo creo que deberíamos de pensar, estamos en un momento donde hay que pensar en las personas. El Cabildo no tiene impuestos. No, pero sí paga uno tasas, hay tasas que sí se hacen en la importación que son cabildísimas. Y en eso el Cabildo, pues, no son impuestos, son tasas que el Cabildo negocia, y en esa parte, pues, lo pongo como ejemplo en cuanto a planes de ayuda y planes de colaboración que en otros lugares, pues, no se están aplicando. Y que al final todo influye precisamente para renovar ese parque automovilístico, que decía usted que es uno de los más obsoletos. No es que sea es el más obsoleto, porque si quitamos los rentacares, Canarias supera Extremadura. Y es que tenemos unos vehículos con más de 15 años. Y no solo hablamos de contaminación, hablamos de seguridad. Un vehículo de hace 15 años no tiene la seguridad pasiva que tiene un vehículo actual. Un vehículo actual, coge usted el más económico, es mucho más seguro que cualquier vehículo top de hace 15 años. Entonces, hay una necesidad de renovación de parque, y eso nuestros políticos lo tienen que entender.
Y sobre todo tienen que entender que esas ayudas tienen que llegar a las pequeñas y medianas empresas y sobre todo tienen que llegar a las familias. Porque ahora mismo quien está pagando esta crisis, quien la está padeciendo, porque lo notamos, porque nosotros recibimos diariamente a las familias compradoras en nuestras tiendas, en nuestras casas. Y el tráfico de personas interesadas crece, el poder impositivo sube y eso hay que mirarlo. Y yo creo que a veces a esa política nacional, con esa voracidad recaudatoria, se le olvida que detrás de cada decisión hay una familia. Y esa familia y esas personas hay que tenerlas en cuenta. Y a veces el coche, en muchos casos, es un elemento de primera necesidad. Lo necesitas para moverte, para ir a trabajar, claro. En nuestro territorio, yo siempre digo, cuando la gente habla de transporte público, ojalá existiera un transporte público adecuado y que lo que sí hay que hacer es permitir que la persona elija en cada momento qué necesita. Yo a lo mejor hay días, y le hablo de mi caso en particular, que me muevo por la Avenida Marítima y me voy a los estudios de Canal de Radio a hablar de baloncesto en patinete desde mi casa en la avenida cuando estoy en la Avenida Marítima. Otras veces aquí en Agüimes voy caminando y otras veces que el ciudadano tenga la libertad de elección de lo que necesita en cada momento. Gracias por este ratito en la radio, que hoy hemos venido aquí a tu casa, la de Agüimes. Pues gracias a ustedes y de verdad que sí, que vienen no a mi casa sino a la de ustedes, porque es un placer recibir a la radio pública, una radio muy necesaria, una radio que hace un servicio que creo que los canarios tenemos que agradecer. Gracias, Manolo. Muchas gracias, Mónica, muchas gracias, Kiko.